laboral. El tema, sueldos básicos. Bienvenida, doctora Vanessa Velázquez, acá a la cabina de WQ Noticias. Paul, buenos días, con todo gusto. Doctora, ayer no se llegó a ese acuerdo, tengo entendido, para el aumento del sueldo básico. La parte industrial o las empresas, los empresarios dicen que máximo se puede subir $4 hasta $6.25. En su momento, los representantes de los trabajadores pedían un aumento para el sueldo básico de $106. Luego dijeron $102, $104. El gobierno lo anunció que antes del 20 de diciembre el sueldo básico o el nuevo monto del sueldo básico se conocerá. ¿Cómo ve la situación hoy por hoy? Bueno, hay que entender algo, es una historia que se repite todos los años, esta imposibilidad del Consejo Nacional de Trabajo de llegar a un acuerdo. ¿Y por qué esto ocurre? Porque definitivamente las aspiraciones de parte de los trabajadores no tienen sustentos reales, porque si tú te fijas, hay parámetros clásicos respecto de cuáles son las mediciones para el incremento del salario básico, que hablan de productividad y de inflación. Más sin embargo, cuando hablas de un incremento de 106, 108, $110, no va acorde a esta realidad. Y otro sector de los trabajadores que hablaba de un incremento de al menos un 10%, que serían más o menos $46. Esa quizás tenía un poco más acertada por la información que el propio gobierno nos está dando. Recuerda que el gobierno acaba de decir que el crecimiento de la recaudación tributaria tiene un porcentaje del 14%. Entonces, un poco transparentar las cifras y decir cuál es la realidad. ¿Qué va a pasar, Paul, y qué ha venido pasando históricamente en este país? Es que se toman decisiones políticas o decisiones medianamente técnicas, pero nunca 100% técnicas con lo que pasa en el país. ¿Qué debería cambiarse más allá del parámetro en el que nosotros tengamos establecido en el Código del Trabajo, los convenios internacionales? Es apegarnos a la realidad de un país que en una cifra te dice cómo estamos. En una cifra, en una sola, te dice que hoy el 55% de los ecuatorianos viven en la informalidad. Es decir, que no tienen el acceso a un salario básico, a un 13º, a un 14º y peor a la aportación a la seguridad social. Yo creo, y estoy más que segura, que pensando en lo que va a ocurrir y que ocurrió en el 2022, y 2023 ocurrirá que efectivamente se haga un incremento de $10. ¿Por qué? Porque también hay que entender, y los trabajadores siempre van a sentir que es muy poco el incremento salarial, pero no son solo $10, porque esto se incrementa a tu 13º, a tus vacaciones, a tus fondos de reserva, al porcentaje de pago de afiliación ante el Instituto de Seguridad Social. Hoy, esta limitación de tener uno de los salarios básicos más altos de Latinoamérica precisamente hace que la fuerza laboral ecuatoriana no tenga la capacidad de ser vinculada a un espacio de trabajo y que lo que campee en este país, en un secreto a voces, que todos lo conocen y que nadie nos ha dicho cuál es la solución, ni quiénes están hoy en el gobierno, y peor, aquellos que pretenden ser gobierno y que son candidatos presidenciales hoy, de cómo van a resolver una salida de esta estampida que existió a partir de la pandemia, de que tú vas a pedir empleo, Paul, y te dicen, muy bien, pero me vas a facturar. Correcto. Seas la secretaria, seas del bodeguero, seas del periodista, seas del asistente, seas del que seas, ahora la única forma de encontrar empleo en este país es facturando. Y creo que resulta mejor, ¿no? Doctora, y hay realidades y realidades, ¿no? Si bien es cierto, a ver, $460 en la actualidad no alcanza para nada. Una canasta básica en nuestro país está entre 600, 700, $800. En Así comparación, es. en comparación para un sueldo básico que es solamente $460, en el gobierno anterior para este 2024 solo se subió $10. Muchos se quejaban, ¿no? Que sí, que no, ¿cómo va a ser posible? Con $10 se me gastan en subirme en un taxi y bajarme y coger otro taxi y se fueron los $10. Pero también hay una realidad del sector empresarial, del sector industrial. No es que los defienda, ¿no? Pero hay que ser realistas. Venimos
de una crisis energética de 3 a 4 meses que la zona industrial, la zona empresarial se ha visto afectada. Y ellos mencionan de que es imposible poder subir 102, 104, 106 dólares, como dice la asociación o quienes representan a los trabajadores en nuestro país. Se subiría de 10 a 15 dólares, creería yo, antes del 20 de Yo diciembre. creo que no va a ser sobre los $10. Yo creería que para entender y estacionarnos en la realidad que vive hoy el país, el incremento no va a ser mayor a $10. El legítimo derecho de los trabajadores de mejorar su situación de ingresos es real. Hay que tomar en consideración que el país lo que tiene que lograr al menos es que los integrantes de una familia, al menos dos, generen ingresos. Ese es otro de los fundamentales aspectos que aquí nadie menciona. Pero no hay Es trabajo, no hay la canasta oportunidades. exacto, la canasta básica está sobre los $800, Paul. Correcto, sí. Ese es un hecho cierto. Ese es un hecho cierto. Pero más, sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo y entender que efectivamente hoy lo que tienes en el país es una grave crisis de empleo, que no alcanzas a conseguir efectivamente la posibilidad de que efectivamente te contraten. Entonces no tienes en un hogar dos personas que tengan ingresos, tienes una sola persona que tiene ingreso, y si a esa persona que gana el salario básico le dices que el incremento va a ser únicamente de $10, por supuesto que es contrario a lo que tú aspiras o esperas. Pero mira lo que pasó cuando hay un ofrecimiento político y no técnico que ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso con los incrementos de $25, $25. ¿Ha mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores? Para No, nada, para nada. porque no tienes empleo. Claro, y siempre se El, promete, ¿no? Y no se cumple. técnico, el Doctor, análisis tiene que ser técnico. doctora, si bien es cierto, usted mencionaba que Ecuador tiene uno de los sueldos básicos más altos de la región. Estaba aquí revisando, por ejemplo, y es verdad lo que usted menciona. Colombia tiene un sueldo básico de $335. Panamá tiene un sueldo básico que es $326. Brasil es el país que tiene un sueldo básico de $291. Venezuela, por ser Venezuela, ya es de conocimiento público, el sueldo básico es $3 con 61 centavos. Argentina, $152 es el sueldo básico. Costa Rica es el que tiene el sueldo más alto. El sueldo básico en Costa Rica es $678 y ahí le sigue Uruguay con 570, Chile 521 y Ecuador está en el puesto número 4, $460. Bueno, yo digo y puedo hacer un análisis quizás. Por ejemplo, México tiene un sueldo básico de $440, pero quizás tienen oportunidades para poder trabajar. Quizás en un hogar donde hay 3 adultos, los 3 adultos trabajan y con ese sueldo básico multiplicado por 3 pueden salir adelante. Mientras que aquí en el país no hay oportunidades para conseguir un trabajo, no hay oportunidades para tener esa valga la redundancia, esa posibilidad de conseguir un trabajo más allá del papá y la mamá. Un hijo por lo general no tiene trabajo, ¿verdad? Y eso sí complica, doctora. ¿Me escucha la doctora? ¿Se fue? Son exactamente 8 de la mañana con 51. ¿Me confirma el señor productor si sigue la doctora al aire o se le colgó la videollamada? Bueno, estábamos conversando con una experta laboral, la doctora que en este preciso momento estaba con nosotros, la doctora Vanessa Velázquez. El tema es interesante, ella es experta en derecho laboral, el tema sueldos básicos. Ayer se llegó a esta reunión por parte del gobierno, por parte de los representantes de las empresas y por parte de la federación que agrupa a los trabajadores para poder llegar a un consenso de que el sueldo básico tenga un nuevo valor. No se llegó a ese acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo, se ha dicho por parte del gobierno que antes del 20 de diciembre se va a conocer cuál sería el sueldo básico para el 2025. La experta menciona que podría estar en 10 hasta $15, más que seguro $10, como el año anterior. El sueldo básico en nuestro país está en $460. Estamos en el cuarto lugar a nivel de región de los países que tiene un sueldo básico alto. Pero en nuestro país no hay oportunidades para
que en una familia de 3 o 4 adultos todos tengan trabajo y poder salir adelante. Eso no lo hay, ¿no? Quizás en otros países sí hay esas oportunidades. ¿En cuánto quedará el sueldo básico? Es la pregunta que todos nos hacemos. El sector empresarial, el sector industrial, ayer en la reunión yo me quedé con la boca abierta, que dijo que máximo se puede subir $4 o $6.25. Si es que eso llega a pasar, el sueldo básico para el 2025 podría ser de $466. Hay que ver si de pronto se redondea en $10 y se repite lo del año anterior, que se aumenta solo $10 el sueldo básico. Vamos a ver qué pasa. Me confirma, no tenemos a la entrevistada, se cayó, bueno, lástima. 8 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos a hacer lectura de otros mensajes, señor.